Esto es Matemáticas Super Explicadas. Y el día de hoy vamos a resolver la lección número 19 del libro de matemáticas de cuarto grado. El título es Adivina cuál es. Consigna. En equipos participen en el juego Adivina cuál es. Cada equipo necesita un juego de geometría, una hoja blanca para registrar sus respuestas y los triángulos de tu material recortable, página 247. Esta es la página 247 y aquí está el material recortable. La línea punteada nada más aparece por la orilla, pero debido al juego que se tiene que implementar, se supone que se deben de recortar. Sin embargo, sería preferible que esperaras indicaciones de tu maestro a ver qué te va a decir. Todos los triángulos están identificados con letras mayúsculas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L. Esos son todos los triángulos que tenemos. En total son 12. Lo digo por si los recortas, no los vayas a perder. La siguiente indicación dice: el profesor muestra a todos los equipos una tarjeta con el tipo de triángulo que deben identificar. A partir de ese momento, el equipo selecciona todos los triángulos que cumplan con los requisitos que se señalan en la tarjeta y los registran en la hoja. El profesor les dirá ¡alto! Cuando el tiempo se haya terminado. En grupo, comenten cuáles triángulos cumplen con las características de la tarjeta que mostró el profesor. Los equipos que hayan acertado se anotan un punto. El procedimiento anterior se repite cada vez que el maestro presente una nueva tarjeta. El equipo ganador es el que obtiene más puntos. Obviamente aquí no podemos hacer equipos si estás en casa viendo este desafío. Pero lo que sí podemos hacer es practicar para el caso que tu maestro te pregunte o te ponga una de estas tarjetas para que identifiques los triángulos que debes reconocer. Si estuviéramos en el salón, esto sería bastante divertido, pero lo podemos hacer desde aquí. Y vamos a empezar con lo siguiente. Aquí tengo yo todos mis triángulos ya recortados. Bueno, no están recortados. Están sobre una pantalla para que los podamos visualizar bien. ¿Y cuáles son las tarjetas que debe mostrar el maestro? Bueno, ahorita las vamos a ver también. Pero lo que sí va a ser necesario hacer para poder trabajar de manera más práctica este desafío es separar los triángulos en dos grupos. Tenemos 7 triángulos isósceles de estos 12 y obviamente hay 5 triángulos escalenos. Los voy a poner por separado porque en esta ocasión el desafío no es que reconozcas los isósceles y los escalenos, sino algunas características para identificar. También debes de recordar que hay isósceles especiales. Cuando tienen sus 3 lados iguales, toman el nombre de equiláteros. Son isósceles, pero equiláteros, porque la palabra equilátero significa lados iguales. Voy a poner entonces del lado izquierdo todos los isósceles y del lado derecho todos los escalenos. Para ahorrar tiempo ya los tengo aquí todos acomodados. Del lado izquierdo los 7 isósceles y del lado derecho los 5 escalenos, que son los más fáciles de reconocer porque todos sus lados son de distinto tamaño, como se puede observar aquí. ¿Y qué es lo que debes saber para poder hacer este desafío correctamente? Pues primero que nada, reconocer los ángulos. Recordarás en el desafío anterior que decía un triángulo que es rectángulo, y era cuando el triángulo, como esta escuadra, tenía un ángulo recto. Y en el caso de esta escuadra podemos ver claramente que el ángulo recto es ese que está marcado de amarillo. Y lo podemos reconocer porque forma una esquina perfecta, 90 grados exactos. También la otra escuadra tiene otro ángulo de 90 grados. De hecho, las escuadras del juego de geometría tienen forma de un triángulo isósceles y un triángulo escaleno. ¿Ya las identificaste? Y las dos tienen un ángulo recto. Por eso se ocupan porque te van a permitir comparar los ángulos de los triángulos que vamos a ver. El transportador lo usarías en caso de que ya sepas medir ángulos con este tipo de instrumento. El lápiz obviamente para escribir, la goma para borrar las veces que te equivoques
Y el compás lo dibujaron aquí nada más para distraer porque no lo vas a ocupar. Y los ángulos que vas a identificar en los triángulos son estos tres. El que mide 90 grados, que es el más fácil de identificar. El que mide menos de 90 grados, como este que está aquí, que mide unos 45 grados. Y el que mide más de 90 grados, como este que está aquí. Observa que pasa más allá de los 90 grados. Esa abertura indica un valor superior a 90 grados. Mide 128 grados, más de 90. Eso es lo que vas a identificar en los triángulos. Vas a identificar si tienen ángulos que midan menos de 90, o más de 90, o 90 grados exactos. Vamos a hacer una de ejemplo para que entiendas entonces de qué se trata. Tu maestro va a tener 8 tarjetas que él ya sabe cuáles son, y si no sabe, pues aquí abajo de este video le voy a dejar el link para que las obtenga o para que las aplique, pero yo creo que ya las tiene porque están en su libro de desafíos de cuarto grado, versión del maestro. Voy a sacar aquí entonces la primera tarjeta y vamos a resolverlo juntos. Esto es al azar, a ver cuál nos toca. Dice triángulo escaleno que es rectángulo. Esto lo vimos en un desafío anterior, así que no debe estar muy difícil de resolver. Aquí tenemos todos nuestros triángulos. Y como la tarjeta dice triángulo escaleno que es rectángulo, vamos a enfocarnos en los escalenos. ¿Cuál de los 5 triángulos escalenos es rectángulo también? Es decir, tiene ángulo recto. Pues creo que está fácil. Reconocer el ángulo recto es muy sencillo y hasta están ahí juntitos los dos. El C y el I. Porque aquí está el ángulo recto y aquí está el ángulo recto. Observa cómo forman una esquina perfecta como la de tus escuadras. Es más, el C y el I se parecen a tus escuadras. Esos son entonces triángulos escalenos que son rectángulos. Entonces, si estuvieras en el equipo participando en este desafío, tendrías que mostrar esos dos triángulos y ganarte 2 puntos. Yo le voy a asignar 1 punto por cada triángulo correcto. Tenemos entonces ya la primera respuesta. Esta es la forma en que se va a trabajar. El maestro te muestra una tarjeta dando algunas características de los triángulos y tú debes mostrarle los que cumplan con esas características. Vamos con la siguiente y cada triángulo correcto es 1 punto para ti. Ya en los comentarios me dices cuántos puntos obtuviste. Aquí tengo las tarjetas, las podemos mezclar, vamos a revolverlas. Ya con eso. Y ahora sí podemos empezar. Triángulo isósceles que no es rectángulo. Triángulo isósceles, hay 7 triángulos isósceles, pero que no sean rectángulos, es decir, que no tengan ángulo recto. ¿Puedes encontrar cuántos triángulos isósceles tienes que no son rectángulos? Aquí le puedes poner una pausa, apuntas en tu cuaderno cuáles son esos triángulos y luego verificas tu respuesta. Si ya después tu maestro hace eso en el salón de clases, pues ya vas a estar bien preparado. Triángulo isósceles que no es rectángulo. Bien, se acabó la pausa y vamos a ver si tienes las respuestas correctas. Aquí tenemos los triángulos isósceles, son 7 y tenemos que identificar los que no son rectángulos, o sea, los que no tienen ángulo de 90 grados. Y como es muy fácil identificar los ángulos de 90 grados, yo puedo observar que este tiene ángulo de 90 grados y este también tiene ángulo de 90 grados. Así que los otros 5 son triángulos isósceles que no son rectángulos. Y no son rectángulos porque no tienen ángulo de 90 grados. Esta es entonces la respuesta a esa tarjeta. ¿Cómo ves? ¿Está difícil o está fácil? Toma nota, apúntalos porque los puedes necesitar. Y también apunta cuántas buenas tuviste. Ve llevando la cuenta para que en los comentarios me digas cuántos aciertos tienes. Siguiente tarjeta. Triángulos con todos los ángulos menores que 90 grados. Todos los ángulos menores que 90 grados. Aquí necesitamos observar todos los triángulos y recordar
lo que es el ángulo de 90 grados. Así que estamos buscando los triángulos que todos sus ángulos sean menores de 90 grados. Obsérvalos detenidamente. Aquí le pones una pausa y tratas de encontrarlos y regresas a verificar tu respuesta. A ver cuántos aciertos tienes. Hasta aquí llegamos con la pausa. Alto la música. Ahora sí, como pista te digo que debiste encontrar 5. Si no tienes 5 todavía, puedes volver a intentarlo antes de ver las respuestas. Yo me tengo que seguir porque luego me multan. Del lado de los isósceles hay 4. El A, el D, el J y el G. Estos 4 tienen todos sus ángulos menores a 90 grados. Todos son menores. En cambio los otros 3 isósceles no lo son porque sí tienen ángulos de 90 grados. O mayores. En el caso de B, esto es mayor que 90 grados. Y entonces queda uno más por encontrar en los escalenos. ¿Ya lo ubicaste? Es el F. Los demás no pueden ser porque tienen ángulos de 90 grados o mayores a 90 grados, como esos dos que marqué. Entonces, esta es la respuesta de esta tarjeta. Toma nota, lo puedes necesitar. Vamos a ver la siguiente tarjeta. Triángulo isósceles que es equilátero. Triángulo isósceles que es equilátero. Nos enfocamos directamente entonces con los 7 isósceles. Encuentra los triángulos que son equiláteros. Te doy una pista, son 2. Aquí le pones pausa y regresas a verificar tu respuesta, a ver cuántos puntos ganas en esta vez. Bien, se acabó la pausa, vamos a verificar respuestas. Los 2 triángulos isósceles que aquí son equiláteros son el A y el G. Esos 2 tienen sus 3 lados iguales. ¿Cuántos puntos obtuviste? ¿Los 2? Seguimos. Así quedaría entonces la respuesta de esta tarjeta, triángulo isósceles que es equilátero. Toma nota. Siguiente tarjeta. Triángulo escaleno que no es rectángulo. Observamos entonces los 5 triángulos escalenos que tenemos y vas a identificar aquellos que no son rectángulos, es decir, que no tienen ángulos de 90 grados. Te doy una pista, son 3 que no tienen ángulo de 90 grados. Bien, se acabó la pausa. Si ya habíamos identificado los triángulos escalenos que son rectángulos como aquellos que tienen ángulo de 90 grados, entonces los triángulos escalenos que no son rectángulos son los que no tienen ángulo de 90 grados. Y son estos 3, la E, la F y la H. Así que esta es la respuesta para esta tarjeta. Toma nota. Y rápidamente vamos por la tarjeta siguiente. Triángulo isósceles que no es rectángulo y no es equilátero. 2 características. Estos son los 7 isósceles. Identifica aquel que no es rectángulo y no es equilátero. Yo te sugiero que taches los equiláteros porque esos no son y que taches los que tengan ángulo recto porque esos no son. Te doy una pista, son 3. Terminamos con la pausa y vamos a ver las respuestas. Si estamos buscando un isósceles que no es equilátero y no es rectángulo, pues tachamos los equiláteros y tachamos los que tienen ángulo recto, porque entonces son rectángulos. Estos tampoco son. Y con esto ya encontramos entonces los 3 isósceles que no son rectángulos y no son equiláteros. ¿Cuántos puntos tuviste tú? ¿Las 3? Sorprendente. Esta es la respuesta para esta tarjeta. Toma nota. Siguiente tarjeta. Triángulo con un ángulo mayor a 90 grados. Eso está fácil. Aquí tenemos que observar todos los triángulos y buscar aquellos que tengan un ángulo mayor a 90 grados. Te doy una pista. Son 3 los triángulos.
Bien, vamos a ver entonces cuáles serían las respuestas. Aquí tenemos el primer ángulo mayor a 90 grados. Aquí tenemos el segundo y aquí está el tercer ángulo mayor a 90 grados. Esas son las tres respuestas que estábamos buscando. ¿Cuántos aciertos tuviste? No me digas que los tres. La respuesta entonces para esta tarjeta es BEH. Esos son los tres triángulos que tienen un ángulo mayor que 90. Y llegamos a la última tarjeta. Triángulo isósceles que es rectángulo. Triángulo isósceles que es rectángulo. Entre estos 7 isósceles vas a buscar entonces aquel que también es rectángulo. Es decir, que también tenga un ángulo de 90 grados. Te doy una pista, son 2. Terminamos la pausa y vamos a ver las respuestas. Para que un triángulo también sea rectángulo debe tener un ángulo recto. El mismo nombre lo dice. Y eso es muy fácil de identificar en los triángulos. Aquí veo el primer ángulo recto y aquí veo el segundo ángulo recto. ¿Ves alguno más? No hay. Por lo tanto, la respuesta es KL. Y esta sería entonces la respuesta para esta tarjeta. ¿Ya tomaste nota de todo esto? Quiero decirte que si eres de los pocos que realmente puso en práctica la búsqueda de los triángulos de acuerdo a las características solicitadas, vas por muy buen camino, porque estás desarrollando habilidades matemáticas que luego vas a ocupar cuando avances en tus estudios. Y con esto terminamos este desafío de los triángulos y las tarjetas. Nos vemos en los siguientes desafíos.